Bueno, Ecuador y Perú igualaron sin goles en el Estadio Nacional de Lima. Y en este video, como es costumbre en mi canal, voy a analizar todo lo inherente al partido, a profundidad y con lujo de detalles. Suscríbete a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Seguime también en mi cuenta de Facebook si todavía no lo has hecho. Y por último, ayúdame por favor dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por el constante apoyo que le brindan a este canal. Y yo quiero aprovechar de una vez para enviarles a todos ustedes unas felicitaciones genuinas y sinceras por haber podido sellar su clasificación de manera directa al Mundial del 2026. De verdad, me alegra que Ecuador lo haya podido conseguir. Y además que lo haya conseguido con cierta antelación. Porque la realidad es que ya la Tri se sacó ese problema de encima. Ya Ecuador no va a tener que preocuparse por las últimas dos fechas de eliminatorias que se van a disputar ahora en septiembre. Sí, uno intuye que BKHS se va a tomar esos dos partidos en serio, porque es lo que corresponde, pero va a ser más en tono de preparar al equipo para el Mundial, de probar ciertas cosas, de mejorar algunos temas de funcionamiento que evidentemente necesitan ser mejorados. Pero el punto es que ya la Tri no va a sentir ese estrés que sí sienten otros equipos al pensar en que de pronto van a quedar eliminados o van a tener que pelear por el repechaje hasta lo último. Esas son situaciones que claramente no son gratas. Y Ecuador se las terminó ahorrando todas. Así que, bien por la Tri y bien por todos ustedes, por supuesto. Habiendo dicho esto, y sin más preámbulos, comienzo a analizar. Y comienzo a analizar precisamente con esto último que mencioné. Porque muchachos, quieras o no, al pensar en el resumen de la película que vimos ayer en Lima, lo que más sale a relucir, lo primario, lo primordial, lo más importante, es que Ecuador ayer consiguió el objetivo máximo que tiene este torneo, que es meterse al Mundial. Y eso es algo importante. Y sí, yo entiendo que hay un par de asteriscos que podemos mencionar también. Por ejemplo, en primer lugar, estas eliminatorias son muy mediocres. Más de la mitad de los equipos que tiene Sudamérica van a terminar yendo al Mundial. Entonces, a la clasificación que logre cualquier selección, no solamente Ecuador, se le va a acabar bajando un poco el precio. Es obvio que sí. Al mismo tiempo también podemos argumentar que Ecuador es un equipo que tiene demasiado talento y por consiguiente estaba obligado a meterse en el Mundial. Alguien podría decir que este no es ningún mérito para resaltar, sino que era más una obligación de la selección ecuatoriana. Y también puede ser verdad. Y por último, otra cosa que podríamos argumentar es que el equipo de BKHS hoy por hoy no juega bien del todo. Entonces sí, muy buena la clasificación, pero a BKHS le va a tocar que ponerse a trabajar en serio para solucionar varios temas en los cuales hay carencias y que Ecuador necesita pulirlos para llegar a la Copa del Mundo del otro año, que ya está a la vuelta de la esquina. Uno de pronto piensa que es dentro de mucho tiempo y la verdad es que no tanto.
y que Ecuador llegue y pueda estar a la altura de las circunstancias. Y pareciera que hoy por hoy la Tri de pronto no está en ese nivel óptimo en el cual esperemos que pueda estar eventualmente. Entonces, todo esto que mencioné es verdad, pero cierro la idea diciendo por último que quieras o no en este deporte lo que manda es el resultado. Y el resultado indica que Ecuador se metió en el Mundial. Entonces, ¿cómo no lo vamos a destacar? Ya de lo demás voy a hablar a continuación y a profundidad. Pero la cosa número uno de este video, gente, es que Ecuador saltó ayer a la cancha de la selección peruana pensando en salir de allí ya dentro de la Copa del Mundo. Y al final del día lo hizo. Bien por la Tri. Nadie le quita lo bailado, como dirían por ahí. Ahora, hablemos del partido. Y ya hablando del partido, Ecuador en los 90 minutos, en ambos tiempos, tuvo una similitud. Y es que fue de más a menos. Fue de mayor a menor. Comenzó bien el primer tiempo y en el cierre del primer tiempo fue como que decayó. Y en el segundo ocurrió exactamente lo mismo. Comenzó bien, pero a medida de que avanzaron los minutos, fue decayendo en su nivel colectivo. Y bueno, en ese orden de ideas, en los lapsos buenos que fueron al inicio de cada uno de los tiempos, pues vimos un par de cosas interesantes. Comienzo mencionando a Nilson Angulo, que para mí es una de las gratas sorpresas de esta doble jornada de eliminatorias, porque en ambos partidos mostró un par de cualidades. En Angulo vimos a un extremo atrevido. Yo te lo defino de esa forma. Y ese tipo de extremos en lo personal me gustan. Porque más de una vez por ahí uno ve extremos que uno sabe que tienen gambeta, tienen picardía, pero es como que no se animan, ¿no? Reciben la pelota, medio que hacen un amague y terminan con un pase atrás. Y ya, eso es todo lo que hacen en el campo de juego. Nilson Angulo fue diferente, porque pedía la pelota y él sí se animaba a ir al frente. Y comenzaba a gambetear y comenzaba a meter esa bicicleta que lo caracteriza. Y es verdad, de pronto la mitad de las veces perdía la pelota, porque puede pasar. Pero en más de una ocasión también salió triunfalista y rompía por esa banda izquierda de Ecuador, y gracias a él, esa banda izquierda, en medio de lo limitado que luce el ataque de Ecuador, muchas veces creo yo que es la mejor, ¿no? Es el lado de la cancha donde Ecuador más sensación de peligro genera. Y repito, se debe a que Nilson Angulo es un extremo atrevido. Acá en las chances de gol que conté en el partido, 8 tuvieron participación directa de él. ¿Es una cantidad importante o no? Bueno, dentro de esas 8, incluí 2 en las cuales él estaba fuera del lugar, que fue el gol que metió en el segundo tiempo luego de ese pase progresivo que le filtró Moisés, ¿se acuerdan? Que lo anularon. Y hubo otra acción en la cual creo que fue Vite el que le filtró un pase y él también en offside quedó mano a mano con Pedro Galese, pateó y Galese atajó. Y la jugada la acabaron anulando porque Angulo, reitero, estaba en offside. Entonces dentro de esas 8 incluí dichas 2 acciones. Pero de cualquier manera, repito, así las dejáramos por fuera y nada más contáramos 6, pues 6 intervenciones ofensivas directas por parte de un extremo, a mí me parecen un buen número. Entonces Angulo, activando la banda izquierda de Ecuador y haciendo que fuera la más importante para la Tri, para mí es una de las buenas cosas que podemos poner sobre la mesa. Otra del partido de ayer, lo de Yeboah. Yeboah para mí jugó un partido interesante,
pero jugó un partido interesante porque cumplió con el rol de media punta. No como contra Brasil, que lo mandaron a la guerra, al pobre John, a jugar de 9, cuando todos sabemos que él no es 9. Él no siente ese rol, no sabe cumplir con ese papel. Contra Brasil lució muy incómodo, la verdad. Pero ayer contra Perú, como tenía a la Rola adelante, cumpliendo con el rol de 9 referente de área, bueno, pudo liberarse un poco más y constantemente metía desmarques de apoyo, es decir, los que son para atrás. Recordemos que los de ruptura son para adelante, los de apoyo son para atrás. Entonces él metía desmarques de apoyo, pasaba a jugar un poco más en la zona 2 del campo, territorialmente con cierta cercanía a Pedro Vite y Moisés Caicedo. Más de una vez aparecía casi que un enlace en el juego ecuatoriano, o incluso un interno más, un interior más, y se juntaba con ellos y recibía, y a partir de esas recepciones creaba peligro. Tuvo 2 remates que fueron las 2 llegadas más importantes de Ecuador en el primer tiempo. Una que disparó con un giro y disparó de derecha y Gales se atajó abajo. Fue una llegada clara para la Tri. Y la otra también que fue un disparo girando, de nuevo con la derecha, pero pasó cerca por un lado. Y reitero, fueron las 2 más claras de Ecuador en todo el primer tiempo. Y las 2 desde el buen trabajo de John Yeboah. Y de ahí en adelante, al igual que mencioné con Angulo, siento que Yeboah tuvo un par de acciones en las cuales participó directamente y que también fueron acciones que Ecuador usufructuó para llevar peligro al arco peruano. Entonces, en medio de lo limitado que muchas veces es el ataque de Ecuador, Angulo y Yeboah son 2 piezas a tener en cuenta, obviamente. Otra cosa que me gustó, como siempre, lo que es Ecuador por dentro. El doble 5 de Vite con Moisés a mí me encanta. Se complementan bien para crear juego. Es verdad que muchas veces Moy luce muy atado en el rol de 5 posicional, más concentrado en marcar cerca a los centrales y no tanto en liberarse para colaborar en la creación y en la distribución en ataque. Eso es cierto. De pronto Becache se tiene que encontrar más formas de soltarlo un poco a Moisés, pero de cualquier manera ese doble 5 para mí se complementa bien. Y Vite con sus tradicionales pases progresivos, que son muy precisos, pues permite que Ecuador avance en la cancha. Eso me gusta mucho. Y qué decir obviamente de los 2 centrales, que son 2 titanes y que partido tras partido nos demuestran la jerarquía que tienen. Lo de Pacho y Piero en el fondo es pletórico en Ecuador. Nuevamente en este partido tuvieron un montón de cierres y un montón de rechazos ahí en zona 1, en área propia, que fueron claves para sostener el arco en cero de la Tri. Muy bien, incluso te lo sumo a Gonzalo Valle que en el arco también sorprendió para bien. Ya contra Brasil había respondido en 2 oportunidades, una contra Vinicius, otra contra Casemiro. En el partido de ayer lo hizo en 3 ocasiones. En el primer tiempo, con 2 intervenciones, un remate de Paolo Guerrero durísimo que él lo ataja muy bien, fue un remate a quemarropa. Creo que fue la única vez en la cual Guerrero se le fue a Pacho, se le escapó, pateó, pero Gonzalo Valle respondió bien. Y después hubo otra en el primer tiempo que fue de Andy Polo, que lo fusiló también y Valle atajó arriba, clave, fundamental para mantener el arco sin goles. Y en el segundo tiempo tuvo una restante que también fue muy clara, que fue tras un tiro libre en corto, en donde combinaron Carrillo y Quevedo la mandó al área y Marcos López, el lateral izquierdo de Perú, terminó cabeceando y Valle nuevamente respondió. Entonces Valle en 2 partidos con la Tri, de manera inesperada porque nadie pensaba que él fuera a atajar, todos pensamos que Galíndez iba a estar en ese puesto como de costumbre, pero pues la vida a veces te presenta situaciones que no las tenés en carpeta, como esta, y bueno, ante eso Valle en 2 partidos tuvo 5 atajadas determinantes para que Ecuador en ambos encuentros futbolísticos pudiera sacar el arco en cero. Bien por el arquero de Liga Deportiva Universitaria, que como lo he dicho en un par de videos, también pide titularidad definitiva en su equipo. Yo creo que ya después de esto, no sé qué vaya a ser el nuevo técnico de Liga,
pero Valle merece estar por encima de Dida Domínguez. Es la realidad. Eso es lo bueno. Ahora, en los lapsos del partido, en donde Ecuador decae, que fueron en el final del primer tiempo y en el final del segundo tiempo, pues salieron a relucir cosas malas. Así como en los lapsos buenos vimos un par de cosas interesantes, en los lapsos malos vimos cosas que definitivamente hay que mejorar. La primera de ellas, Ecuador nuevamente cerró ambos tiempos con esa sensación de que es un equipo que defiende mucho mejor de lo que ataca. Y eso es algo problemático. Porque sí, en la defensa hay solidez. Ecuador tiene la valla menos vencida de las eliminatorias y eso no es en vano. Ya dije, el arquero, sin importar si es Gonzalo Valle o Hernán Galíndez, normalmente responde. Los dos centrales son dos cracks de fútbol europeo nivel Champions League. El 5 posicional también. Y desde ahí Ecuador luce muy bien atrás. Es un equipo que te da garantías a la hora de defender. Pero el fútbol es de dos facetas. Y en esta faceta estamos bien, pero en la segunda la cosa debe mejorar porque falta y falta mucho. En ataque al equipo le cuesta meter goles. En ataque al equipo le cuesta finalizar jugadas de manera adecuada. Y en ataque muchas veces incluso de zona 3 en adelante, Ecuador luce un poco nublado. La verdad, llega al área rival, porque normalmente se viene el trabajo hasta allí, hasta 3/4, pero llega al área rival y la toma de decisiones, la mayoría de veces, no es la indicada. Entonces eso es algo que Becachese tiene que mejorar. De cara al Mundial, Ecuador tiene que ser más equilibrado en ese sentido. Que mantenga la buena defensa, pero que el ataque comience a funcionar, porque si no va a ser muy jodido. Esto a punta de empates, a largo plazo no va a dar réditos, no va a dar resultados. Una segunda cosa, que va muy de la mano con eso que estoy diciendo. Hay que encontrar un 9 que meta goles. Contra Brasil no jugó ningún 9 y vimos que el equipo no tuvo profundidad interna. Contra Ecuador jugó la Rola en ese rol de 9, la Rola Rodríguez, Kevin. Y sí, él lo intenta y él corre y él se sacrifica, yo lo reconozco. Por ahí a veces interviene y hasta lo hace bien, pivotando alguna pelota. Al inicio del segundo tiempo hubo una en la cual le ganó a Tapia con el cuerpo y pateó sin mucho ángulo de tiro y Gales se tuvo que atajar. Pero da la sensación de que no es suficiente. No es el 9 que necesita Ecuador. Del otro lado está Enner, que vino a esta doble jornada con problemas físicos. Y Enner sí es más garantía de gol, ¿no? De hecho es la única que tiene Ecuador. Cuando Enner está, normalmente es el jugador que la manda a guardar. Pero el tema es que Enner ya tiene cierta edad. Hay algunos problemas físicos de vez en cuando. Y no puedes depender solamente de él. Porque si en el Mundial de pronto se lesiona o pasa algo, entonces ¿qué? O si se le cierra el arco, entonces ¿qué? Puede que no le pase ningún problema físico, puede que siga siendo titular, pero le puede pasar que entre en una sequía, como le ocurre a muchos goleadores, y entonces Ecuador se queda maniatado, por ende. No, eso no puede pasar. Tiene que contar la tri con más de un 9 que responda metiéndola. Va a ser tarea de Becachese en la labor de scouting, en la labor de convocatoria, encontrar a ese otro jugador que se necesita arriba. Repito, no hay. El único es Enner y depender solamente de él me parece que no es lo más adecuado. Otro tema que me parece que Ecuador debe trabajar. Estoy viendo que luce desequilibrado en sus dos bandas. Ojo, la banda derecha, que es donde está Joel Ordóñez de lateral y Alan Franco de falso extremo, es una banda en la cual Ecuador tiene seguridad defensiva. Porque ellos dos se complementan muy bien en esa labor de el retroceso, en transición defensiva, incluso cuando la defensa es mucho más posicional, ya no estoy hablando de una transición hacia atrás, sino más bien de plantarse, ocupar un espacio y defender a partir de allí. En ambos roles, Alan Franco y Joel Ordóñez se complementan muy bien por ese lado. Más de una vez incluso Ecuador juega con línea de 4 en el fondo, pero a veces
Franco desciende tanto que queda como una especie de carrilero por ese lado, se une a esa línea de 4 defensores y Ecuador queda con 5 atrás. Eso pasa muchas veces, en varios momentos de cada partido. Entonces, bien, pero el problema es que a la hora de ir al ataque, por esa banda no hay profundidad. Por esa banda, Joel pues no es un lateral real, entonces él más de una vez intenta ir adelante, pero claramente no es su principal cualidad. Y Franco por ese lado pues tampoco es un extremo real. Ni tiene la velocidad ni la picardía para gambetear y romper y desbordar y darle a Ecuador profundidad por ese lado, no. Todos sabemos que Franco es un mediocentro, es un interior, es un jugador que normalmente se ubica por dentro como mediocampista. Entonces lo reitero, él intenta por allí por fuera como un falso extremo, pero no tiene la profundidad de un extremo normal. Por ende, por derecha, en conclusión, para que se entienda bien, Ecuador defiende bien, pero ataca mal. Da solidez atrás, pero no tiene profundidad cada vez que avanza. Por izquierda pasa lo contrario, irónicamente. Por izquierda, Ecuador con Nilson Angulo ganó un montón en estos dos partidos contra Brasil y Perú. Porque ya lo expliqué ahora más temprano en el video, Nilson es un extremo atrevido. Nilson es un extremo que trata, que intenta, que gambetea. Sin miedo, no importa, él no le tiene miedo a perder la pelota. Él igual va al frente. A veces la pierde, otras veces no. Otras veces sí desborda y rompe y crea peligro a favor de Ecuador. Ya les dije que en este partido, de todas las llegadas ecuatorianas, Nilson Angulo participó en 8. Es un montón, es una cantidad muy alta. O sea que fue un jugador muy relevante en el ataque de Ecuador. Y bueno, como conclusión de ello, la banda más productiva, ni siquiera la banda, el sector más productivo de los 5 carriles que tiene en la cancha para la Tri contra Perú, fue por donde juega Nilson Angulo. Fue ese carril externo de la izquierda. Por ahí fue cuando Ecuador más pudo crear peligro y fue donde Ecuador más inclinó su ataque. Y claro, se complementaba el hecho de que Pervis también más de una vez subía y contra Brasil pasó lo mismo, ahora frente a Perú. Entre los dos formaron una especie de tándem que a veces daba cosas interesantes. Pero vamos para la labor contraria. Cuando se trata de defender, por ahí Ecuador está flaqueando un poco. Perú, en sus avances del primer tiempo sobre todo, le explotó mucho la espalda a Pervis Estupiñán. Con Andy Polo, que era el extremo que jugaba por ese lado en Perú, y con el Orejita Flores, que es un jugador muy experimentado, que sabe muy bien dónde pararse, es un viejo zorro, y se dio cuenta de esto, y el Orejita comenzaba por dentro, ¿no? Ahí al lado de Paolo, casi que como un segunda punta. Pero como se dio cuenta de que Pervis tenía problemas en marca en su espalda, se inclinó hacia allá y se juntó con Polo y le hacían a Pervis el 2 contra 1 y se lo comían por ese lado. Y por ahí fue que Perú comenzó a mejorar a medida de que ya entrábamos por allá en el minuto 25 o 30 de partido, en el primer tiempo, y Perú comenzó a llevar cierto peligro en ataque. Si ustedes se fijan, las dos llegadas importantes de Perú en dicho primer tiempo llegaron por ahí. El remate de Paolo Guerrero llega con un centro desde ese lado de Advíncula. Por ahí por donde defendía Pervis Estupiñán. Banda izquierda de Ecuador. Y el otro que fue el remate de Andy Polo fue una transición que partió del lado contrario, llegó al centro, pasaron muchas cosas, pero terminó también por ese lado. Con Andy Polo llegando solo a la espalda de Pervis Estupiñán y fusilando a Gonzalo Valle. Menos mal Valle en ambas acciones respondió muy bien e hizo 2 muy buenas atajadas. Pero repito, ambas tuvieron que ver con la espalda de Pervis Estupiñán. Entonces en la banda izquierda ocurre lo contrario que en la derecha. En la derecha se defiende bien, se ataca mal. En la izquierda se ataca bien, se defiende mal. Tiene que trabajar Becachese en eso. Hay que hacer un equipo más equilibrado en ambas bandas. Que en ambas se defienda bien y se ataque bien. Pero esto de que en una se cumple con una labor y no con la otra, y en la otra es viceversa, no sirve mucho que digamos. Hay que balancear mejor al equipo en ese sentido. Bueno, y lo último, que también toca corregir, es el tema de que
pues los cambios a lo último lo hicieron un poco raros, ¿no? Expulsaron a Alan Franco al minuto 75 de partido y de ahí en adelante Beca, que nada más había metido un cambio por obligación, lo había metido a Ender Valencia porque la Rola se había lesionado, entonces fue 9 por 9. Después de la lesión de la expulsión, perdón, de Alan Franco, nada, el tipo comenzó a meter 4 cambios casi que de una. Al 78 metió a Preciado y a Kendry Páez por Angulo y por Yeboah. Y al 81 metió a Alan Minda y a Félix Torres por Pervis Estupiñán y Pedro Vite. Al final yo vi que él trató de mantener el 4-4-1, ya lo voy a explicar en la parte final del video, pero los jugadores como que parecían un poco desorientados en ese momento. Es decir, en menos de 5 minutos Becaché se mete 4 cambios, el equipo se altera fuertemente, se altera en demasía porque llegan 4 jugadores nuevos que no estaban en cancha y como que reacomodarse para Ecuador fue complejo en ese momento. De hecho, por allá vimos al minuto 88 esa foto que está circulando en redes sociales en donde les tocó a los ecuatorianos que juntarse, armar una especie de círculo, lo que le dicen el huddle en fútbol americano, cuando se juntan todos así, como a discutir más o menos cómo se paraban en cancha, como a decir, hey, bueno, vos vas acá, yo voy acá, vos vas al otro lado, yo voy al lado contrario, ¿cómo hacemos? Les tocó casi que decidir a ellos en la cancha. Y normalmente, pues, eso no debe pasar con un entrenador. Cada jugador debe entrar sabiendo su rol muy claro. Y los que están adentro tienen que saber que ese jugador que ingresó al campo de juego, pues va a cumplir con el rol que le corresponde. Todos deben saberlo de todos. El equipo tiene que tener cierta organización, cierto orden en ese sentido. Y ayer no pareció. Pareció que esos cambios como que dejaron a los jugadores perdidos, la verdad. Y ellos mismos acabaron solucionando. Pero ahí hay un error del técnico. Eso no tiene por qué pasar. Bueno, eso fue, gente. Y ya para cerrar. Ahora sí, análisis un poco más cronológico. Bueno, muy rápido, muy rápido. Esto va a ser en 5 minutos. Fue un partido que, de entrada, tenía formaciones espejo. 4-4-2 de un lado, 4-4-2 del otro. Cuando en un partido se dan las tradicionales formaciones espejo, cuando ambos equipos tienen el mismo sistema táctico, normalmente se generan muchos duelos en toda la cancha. Y ayer pasó esto en este partido. Desde que comenzó, parecía una pista de baile. Había parejitas en cada parte del campo de juego. Ambos equipos trataban de presionar a partir de referencias individuales. Entonces, claro, eso propiciaba todavía mucho más lo que estoy mencionando. Ecuador, por ejemplo, lo ponía a Rodríguez a la rola yendo contra Zambrano cada vez que Perú salía desde atrás y que Gallés se descargaba con Zambrano o con Renzo Garcés, que son sus centrales, inmediatamente la rola se iba contra Zambrano. Y Yeboah por ende contra Garcés. Entonces eran 2 contra 2 allí ya de entrada. Ecuador presionando. Y por fuera Alan Franco se iba contra Marcos López. Y Nilson Angulo se iba contra Luis Advíncula. Entonces ya ahí eran 4 parejitas. Ahí en la primera línea cada vez que Perú salía. Avanzamos un poco más en la cancha y nos encontramos con que Pedro Vite iba contra Renato Tapia. Ahí, otra parejita. Moisés Caicedo contra André Carrillo. Otra parejita. En la mitad de la cancha. Por fuera, Pervis Estupiñán contra Andy Polo, que fue un emparejamiento que a Pervis le costó bastante a nivel defensivo. Y por el otro lado, Joel Ordóñez yendo contra Kevin Quevedo. Y acá por dentro, pues los dos centrales ecuatorianos, Pacho yendo contra Paolo y Piero Hincapié yendo contra Edison en la Orejita Flores. Entonces ven lo que les marco, puras parejitas, parecía una pista de baile. Y de esa manera Ecuador presionaba a Perú y viceversa. Cuando Ecuador salía desde el fondo, Perú presionaba a Ecuador. Entonces fue un partido muy intenso de arranque en ese sentido. El que ganaba los duelos, el que ganaba la mayoría de duelos, comenzaba a imponerse poco a poco. La primera fue una buena salida de juego de Ecuador, superando la presión peruana. Pacho filtró para Yeboah, que vino con un desmarque de apoyo a pedirla más atrás. Yeboah se la dio a Vite, lo dejó a Vite en una posición muy propicia para disparar. Pedro había metido un desmarque de ruptura, o sea, Yeboah vino hacia atrás, Vite fue hacia adelante. Como que intercambiaron posiciones un poco y Yeboah recibió, filtró para Vite. Normalmente Vite es el que filtra para Yeboah, esta vez fue al contrario. Yeboah filtró para Vite y Vite pateó, pero se le fue por encima. Era una opción clara y fue la primera comenzando el partido. Respondió Perú.
lo que les digo, es una presión contra presión de un lado contra la del otro, y el que se impusieran los duelos comenzaba a ganar. Entonces Perú respondió, y fue con una buena salida de juego. Carrillo se le fue a Moisés. En esto de las parejitas, el que lograba irse a su pareja y recibir con libertad ya marcaba la diferencia. Carrillo en esa jugada se le fue a Moy, comenzó a conducir, se la dio a Quevedo, Quevedo se la dio a Paolo, Paolo se la pivotó a la Orejita Flores, y el Orejita abre para Andy Polo, a espaldas de Pervis Estupiñán, que quedó como en la mitad así medio desordenado, y Polo entra por derecha solo y patea, pero patea por un lado, la pelota pega en la parte externa de la red. Ese fue otro ejemplo de llegada de Perú a espaldas de Pervis Estupiñán. Lo que les decía ahorita, por la banda derecha se defiende bien y se ataca mal. Por la izquierda se ataca bien y se defiende mal. Le llegaron mucho en ese primer tiempo a Ecuador en la espalda de Pervis. Bueno, después Ecuador tuvo como una seguidilla de llegadas que fueron todas de la tri, haciendo el típico paso del 4-4-2 al 2-3-5, ya lo expliqué en un video anterior. Pacho y Piero quedan atrás, más adelante Joel Ordóñez, Moisés Caicedo y Pedro Vite, 2 en el fondo, 3 en el medio, y arriba 5 jugadores, Pervis Estupiñán, Nilson Angulo, Larrola Rodríguez, John Yeboa y, por supuesto, el señor Alan Franco. 2-3-5, y con esa mutación táctica en ataque posicional, Ecuador comienza a progresar de cierta manera bien. Entonces Vite abre para Angulo, Angulo comienza su show. Angulo comienza a decir, bueno, yo hoy voy a ser el más activo de Ecuador en ataque, y la mayoría de ataques van a ser inclinados hacia mi lado, y por ahí vamos a llegar. Entonces, bueno, Angulo recibe de Vite, encara hacia adentro, se la da a Rodríguez, Rodríguez pivota para Vite de nuevo, Vite filtra un gran pase entre líneas para Yeboa, y Yeboa, que se le había escapado a Renzo Garcés, en esto de las parejitas se le escapó a su pareja, recibió, pateó, atajó Gales hacia abajo, y después la Rola pudo cazar el rebote, pero se le pasó. Ahí es donde uno dice que a veces a Kevin le falta, ¿no? Él lo intenta, pero en esa llegada fue una prueba fehaciente de que Yeboa remata, ataja a Gales, hay un rebote que el 9 lo puede capitalizar, y fue como que él llegó así dejándose ganar por Zambrano, y Zambrano lo desacomodó y la Rola no pudo rematar. Un 9 goleador, esa te la manda a guardar. Así de sencillo, no perdona un rebote. Pero bueno. Otra de Ecuador, tercera de la trina del partido, pelota de hincapié para Angulo, nuevamente Nilson. Angulo se le escapa a Advíncula, conduce hacia adentro, abre para Franco, Franco manda un centro corto que le cae a Yeboa, Yeboa iba a patear ya, y cierra Tapia muy bien y evita el disparo de Yeboa por poco. Minuto 13, Yeboa cobra un tiro libre, va al segundo palo, Ordóñez la baja, la peina por ahí Rodríguez después, le queda Vite que dispara, rebota en la cara de un jugador peruano, y en el rebote viene Moisés Caicedo, de entrada así por toda la zona 14, patea abajo, la pelota pasa muy cerca por un lado. Fue una en la cual también avisó Ecuador, pero entonces ya ven cómo Ecuador comienza a llegar mucho más. Por eso les digo, el inicio del primer tiempo fue bueno para la tri. Respondió por ahí Perú con el centro de Advíncula, nuevamente por el lado de Pervis. La peinó Carrillo en el primer palo anticipando la hincapié, y después Paulo lo anticipó a Pacho, pateó durísimo, y bueno, Gonzalo Valle metió una tajada fenomenal. Y de ahí en adelante ya como que el partido se comienza a adormecer un poco y Perú mejora, ¿no? Primero todo para Ecuador, como pudieron ver, solamente había una de Perú, y ya Perú respondió con este tiro de Paolo fenomenal que atajó Gonzalo Valle, y comenzó como a avanzar un poco más en el partido. Ecuador respondió por allá al minuto 33, Vite filtró una pelota para Rodríguez, pivotó para Angulo, de nuevo Nilson, el show de Nilson, abrió Angulo para Pervis, Pervis mandó un pase atrás y le quedó a Yeboa, que con un giro remató de derecha, la pelota pasó por un lado cerca. Esa fue la segunda de Yeboa, bien clara. 3 claras de Ecuador en el primer tiempo, ¿no? Las 2 de Yeboa y el remate de Moisés. Y responde por último Perú con otra jugada clarísima en la cual hubo una pelota larga de Andy Polo, juego directo en su máxima expresión, Pacho rechaza en corto, le queda a López Marcos, que hace una pared con el Oreja Flores, de nuevo le queda a López, el Oreja se la devuelve, literalmente fue una pared, López abre por derecha para Andy Polo, y Andy llega solo en la espalda de Pervis, fusila a Gonzalo Valle, Valle ataja arriba, y salva a Ecuador de caer en esa acción, ¿no? Si ustedes se fijan, la primera llegada de Andy Polo, comenzando el partido, y esta última, finalizando el primer tiempo, fueron muy parecidas. Siempre comiéndole la espalda a Pervis Estupiñán y rematando duro contra el arco de Valle. Una pasó por un lado, la otra Valle la atajó arriba. Bueno, nos vamos al entretiempo. Posesión muy parecida, 52% para Perú, 48% para Ecuador en ese momento.
y remate esa puerta, pero había tenido 3, Ecuador pues había tenido 1 que fue el de Yeboah. Llegamos al segundo tiempo y ahí Ecuador otra vez se activa. Así como comenzó bien el primer tiempo, comienza bien el segundo. Y ahí vimos, Yeboah recibiendo otra vez con un desmarque de apoyo, se la da a Moisés, Moisés filtra para Rodríguez, Kevin abre para Vite, Vite se la da en corto a Angulo, el show de Nilsson, recuerden, y Angulo filtra el vacío para la rola que le gana a Tapia, el mano a mano, patea sin ángulo, de cualquier manera Gales se responde, después hay un rebote por ahí que Yeboah trata de capitalizarlo pateando otra vez, pero bueno, al final no puede hacerlo bien y Perú despeja. Perú responde por ahí con una jugada de transición en esa misma acción de juego. Cuando Yeboah patea, la pelota la despeja la saga peruana, entra Perú en el contraataque, le queda la Orejita Flores en la mitad de la cancha y trata de colgarlo disparando desde el círculo central a Gonzalo Valle, pero la pelota se fue por arriba del arco, ¿no? Hubiera sido el gol Puskás directamente el que buscó ahí el Orejita Flores. Pero de resto siguió el monólogo de Ecuador, ¿no? Perú nada más tuvo esta y Ecuador siguió mandando en el inicio del segundo tiempo. Hubo un centro de Vite para Rodríguez que se le había ido a Garcés. Garcés le mete una carga por detrás, poco polémica, ¿no? Pero bueno, no alcanzó a ser como lo suficientemente intensa como para que el árbitro pitara penal. Después al 53 llega el gol anulado a Nilsson Angulo. Esta jugada en la cual Ecuador mete una transición muy rápida. Moisés recibe, filtra el vacío para Nilsson. Nilsson se saca encima a Galese, patea. Y creo que es Garcés Renzo el que se acaba llevando la pelota por delante y metiéndola en propia puerta. Pero como estaba en offside Nilsson, pues la jugada quedó anulada. A los 2 minutos hay otra de Nilsson Angulo, la toma por izquierda, engancha hacia adentro, dispara el segundo palo y parecía un disparo no tan duro, pero Galese se acabó complicando. La pelota como que le rebotó antes y Galese se tuvo que tirar y meter una tajada a un lado. O sea, no fue una jugada sencilla de resolver para el arquero peruano. Y nuevamente Nilsson Angulo. Después Vite filtra para Pervis, Pervis abre para Angulo, otra vez, Dios mío, lo de Nilsson impresionante. Y Angulo engancha hacia adentro otra vez, manda un centro progresal al arco, controla Galese. Todo con Nilsson, ¿no? Ahí, para acabar de completar, hubo otra, también donde estaba adelantado Nilsson Angulo, ya llevamos como 5 de él seguidas, Dios mío. Y fue una jugada en la cual Rodríguez filtró para Yeboah, Yeboah abrió al vacío para Angulo, estaba en offside, definió igual mano a mano contra Galese, Galese atajó muy bien, pero la jugada nuevamente no contaba, ¿no? No, lo de Nilsson, hermano, tremendo. Algo para cortar la cadencia de pronto de esto fue la única por derecha en todo el partido, al 63, que fue una jugada en la cual Franco se proyectó por ese lado, un lado que básicamente en ataque no existió para Ecuador. En defensa estuvo bien, pero en ataque no existió. Y bueno, Franco se proyectó por ahí, mandó un centro y Rodríguez por poco la peina y bueno, Gales se acabó controlando la pelota. Lo único de Ecuador por derecha en 90 minutos de juego, impresionante. Nada, después hubo una pero con intérpretes diferentes. Ya estaba en cancha Preciado y Kendry Páez, recuerdo muy bien. Pero con Joel Ordóñez y con Alan Franco atacando por ahí, esta fue la única. Un centro que acabó en nada. Por la derecha tiene que activar más esa banda Ecuador. Mete Oscar Ibáñez a Oliver Sone por una lesión de advíncula. En ese momento pasaba algo raro en el partido. Primero mete a Sone por advíncula, por lesión de advíncula, y después mete a Aquino por Tapia, por lesión de Tapia. O sea, mete 2 cambios por obligación, por lesiones de jugadores de él, de advíncula y de Tapia. Pero pasaba algo raro, y era que estábamos ya en el minuto 68 de partido, quedaban 20, un poquito más, y Perú tenía que ganar. A Ecuador mal que bien el empate le servía, pero Perú tenía que ganar. Y la pasividad del equipo peruano era tremenda. Perú mostró algo bueno en el final del primer tiempo, pero en todo el segundo tiempo, minuto 68, no había mostrado nada. El remate desde el círculo central de la Orejita Flores y pare de contar, no mucho más que eso. Era preocupante. Y los cambios que había hecho Oscar Ibáñez nada más eran pues 2 por lesión. Yo creo que ya era momento de mandar el doble 9 en Perú, a Luis Ramos a jugar con Paolo arriba y llenar de centros el área de Ecuador, y Perú no lo estaba haciendo. Y el técnico no metía al otro 9. Curioso eso, ¿no? De ahí en adelante, de cualquier manera, pues hay una llegada con un tiro libre de Andy Polo que rechazó Ender, le quedó a Quevedo y Kevin remató por un lado. Ahí como que se despertó por fin la blanquirroja. Y después llega un punto de inflexión en el partido que es la expulsión de Alan Franco, ¿no? Pedro Aquino mete un pase al vacío para Kevin Quevedo, Alan Franco lo pisa para que no se le vaya. Segunda amarilla roja, bueno, creo que fue una expulsión justificada porque sí era amarilla esa segunda jugada. No recuerdo la primera amarilla de Alan, ¿no? Pero pues bueno, intuye uno que estuvo bien, no sé. Y ya queda con 10 Ecuador.
Ahí BKH se pasa al 4-4-1, queda con Ordóñez, Pacho, Hincapié y Pervis, misma línea de 4 en el fondo. En el medio mete a Preciado y a Kendry Páez, entonces queda Preciado por derecha y Kendry por izquierda. El doble 5 de Vite con Moisés y arriba Enner, que ya estaba en cancha. 4-4-1, típico sistema táctico de un equipo que se queda con 10 hombres. Y bueno, así se plantó Ecuador. Y Perú, bueno, avanzó después con otra pelota quieta. Ya había tenido ese remate de Quevedo de pelota quieta. Tuvo otra con un cobro de Carrillo en corto para la Orejita Flores, que mandó un centro. Marcos López cabeceó. Tercera tajada buena arriba de Gonzalo Valle. Mete más cambios BKHS, fueron todos de una. Mete a Minda y a Félix Torres por Estupiñán y Pedro Vite. Mantiene el 4-4-1, ¿saben? Pero ahorita queda ya para cerrar el partido, ya con los 5 cambios hechos, con Ordóñez, Ordóñez, Torres y Pacho junto a Piero Hincapié. Es decir, Piero se va a la izquierda, al rol de Pervis Estupiñán. Y quedan los dos centrales, Torres por derecha y Pacho por izquierda. Joel se mantiene como 4, como lateral por derecha. Esa es la línea de 4 en el fondo. Ordóñez, Torres, Pacho, Piero Hincapié. Listo. 4 en el medio, Preciado por derecha, Kendry por izquierda. Preciado por derecha, Minda por izquierda. Y en el doble 5, Moisés con Kendry Páez. Preciado por derecha, repito, Minda por izquierda, Moisés con Kendry por dentro. Estos eran los 4 en el medio, y arriba Ender Valencia. 4-4-1, así trató de terminarlo, aunque yo vi que los jugadores, repito, quedaron como un poco perdidos, les tocó reunirse para decir bien qué hacían, para determinar qué hacían. Como que las indicaciones de BKHS pues no llegaron bien a sus jugadores, no la tenían muy clara que digamos en ese sentido, ¿no? Ecuador tuvo por ahí una que fue su única, la que mencioné que faltaba por derecha, que fue con un Moisés filtrando para Preciado. Preciado por derecha ya recién entrado desbordó, mandó un pase atrás, rechazó en corto Renzo Garcés, le quedó a Kendry Páez que la agarró, levantó la cabeza y remató como mordido y controló Galese. Ese fue el tercer y último tiro al arco de Ecuador en el partido. Primero fue el de Yeboah en el primer tiempo que atajó Galese abajo. El segundo fue el de Nilson Angulo en el segundo tiempo que enganchó hacia adentro y pateó y que se le complicó a Galese y tuvo que tirarse a un lado. Y el tercero fue este de Kendry Páez que lo controló también abajo Pedro Galese. 3 tiros de Ecuador en 90 minutos al arco de Perú. Cierra Perú ya, ahora sí el 85 con Ibáñez, pues metiendo los últimos cambios, que repito, tenía que meterlos antes, pero por algún motivo no lo había hecho. Y bueno, acaba metiendo entonces en ese orden de ideas a Luis Ramos y a Sergio Peña por Andy Polo y por el Orejita Flores, ¿no? Ahí sí mantiene el 4-4-2 Perú, pero con el doble 9 ya de Ramos con Paolo, algo que reitero, para mí lo hizo tarde Oscar Ibáñez, que igual es un buen técnico, pero acá como que se durmió un poco. Y pues le sirvió esto a Perú para tener 2 al final. Un centro de Carrillo desde la derecha que Ramos controló y con un giro remató, pero se fue por un lado. Y otra que fue un disparo de media distancia de Sone que controló Valle muy fácil. La tuvo abajo y listo. Perú se fue del partido con 5 remates al arco. Ecuador con 3, Perú con 5. Y bueno, se acabó el partido de esta manera. Quinto mundial para Ecuador, clasificado a su quinto mundial en la historia. 9 partidos acumuló sin perder en eliminatorias. Es la racha más extensa de la Tri en la historia de este torneo. Y también, bueno, hay que destacar que otro ítem es que es el séptimo empate 0-0 de Ecuador en estas eliminatorias. Tuvo un montón de partidos la Tri 0-0, en donde demostraba que tenía una muy buena defensa, que no podían vulnerar a los rivales, pero en donde también demostraba que en ataque le cuesta, porque meter goles representa todo un reto para Ecuador. Final del análisis, espero que les haya gustado, casi 45 minutos, es un montón, pero a ver, la Tri no juega todos los días, así que amerita que le dediquemos tiempo, ¿no? Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica para hacerlo podrían donar $1 para este canal. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios del video les dejo el link de esa plataforma, hacen clic, van allá a ese enlace y donan en Patreon, que es una plataforma muy confiable a nivel internacional que utilizan muchos creadores de contenido como yo. Gracias por eso. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pequeña pestañita con el signo monetario, con el signo de dinero. Hacen clic allí y de una también. En 10 o 15 segundos cumplen con esa donación. Gracias. Por último, síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv.
Estamos creciendo en TikTok, ayúdenme también a seguirme por allá. Hasta pronto y felicitaciones a todos mis hermanos ecuatorianos por estar ya en el Mundial del 2026 de manera directa, sin tener que pasar por ningún tipo de repechaje ni nada por el estilo. Es lo que pedía el talento de Ecuador. Ecuador estaba para esto. Y bueno, con todo lo que hay que mejorar, igual lo acabo demostrando. Hasta luego.